El mecanismo compensatorio placer-dolor. Que el rubedo hay dolor. Se trabaja con el dolor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el dolor y el placer proceden del mismo lugar del cerebro, mesolímbico. Hay una parte del cerebro que gestiona el dolor y el placer. Y hay una relación interdependiente que compensa dolor con placer y placer con dolor. Se compensan mutuamente. La nivelación es opuesta proporcionalmente. ¿Cuál es la sustancia que regula placer y dolor? La dopamina. La dopamina es endógena, se produce dentro, también la puedo tomar por fuera, pero es una sustancia principalmente endógena, la produce mi cerebro. ¿De dónde viene? De un mecanismo de recompensa. ¿Por qué está ahí? Porque piensa en el cavernícola, su vida era principalmente dolor, descalzo, con frío, con hambre. ¿Qué hizo que nuestra humanidad perdurara? La dopamina. ¿Por qué? Porque yo veo esa fruta roja que está ahí en lo alto del árbol y descalzo, trepar ahí, me voy a lastimar, me van a picar los cuervos, me puedo caer, me puedo quebrar, pero esa frutita roja, mmm, qué rica que es. ¿Por qué es rica? Y porque tiene los nutrientes que yo necesito. Si no, me quedo comiendo raíces y nos hubiésemos debilitado y hasta extinguido. Entonces, las frutitas rojas nos fueron dando los nutrientes que necesitábamos. Pero hay tanto dolor para llegar ahí que la recompensa tiene que ser alta. Entonces, esa recompensa alta yo la busco, eh, o sea, no la busco, esa recompensa alta, mi propio cerebro va liberando la dopamina. Y la dopamina se libera antes. Es decir, yo veo eso y ya estoy empezando a liberar dopamina porque hay promesa de que la voy a conseguir. Eso me da un aliciente para ir a buscarla. Entonces, todo ese dolor se compensa con placer cuando yo me como la fruta. Cuanto más dolor sentí para conseguirla, más placentera es. Pero ¿qué pasa? También pasa lo opuesto, porque es el mismo mecanismo compensador. Hoy en día es fácil conseguir fruta. Entonces, ¿qué es fruta? Todo lo que me da placer. Ya no hay restricción hacia la obtención de placer. Está muy fácil. Entonces yo puedo estar todo el día comiendo helado, que es como la fruta. Mirando series, que es como la fruta. Y llega un punto en que siento dolor. Pasa al revés. La mayoría es culpa. Para otros es angustia, para otros es vacío. Entonces cuando yo me voy mucho al placer, llega un punto máximo que voy hacia el dolor. Y cuando yo siento mucho dolor, llega un punto máximo que voy hacia el placer. Por eso, por ejemplo, llorar es dolor agudo que luego genera placer. Libera altas cargas de dopamina. ¿Cuándo? Eh, ¿Esto cuándo se aplica? Esta se llama teoría del proceso oponente. Es moderna, bueno, de los años 30, pero, perdón, de los años 70, pero aplica a la Ruedo. ¿Cuándo esto juega? Juega para lo físico y para lo emocional. Teoría del proceso oponente. Ah, oponente. Sí. Es una teoría neurológica. ¿Cuándo esto funciona? Funciona con lo físico y con lo emocional. Por ejemplo, antiguamente existía un camino que se llamaba el camino del fakir. No sé si lo habían visto alguna vez en películas, o dibujos animados, pero era un tipo que dormía sobre una cama de clavos. Se autoinfligía dolor. ¿Para qué? Para liberar altas cargas de dopamina. ¿Por qué ya no se usa este camino? Porque ahora la dopamina está disponible en todos lados. Pero en ese momento era más difícil obtener dopamina. Entonces, la búsqueda de la dopamina en el camino del fakir
Era primero porque la dopamina que viene a través del dolor es 3 veces más duradera que la que viene de un estímulo externo de placer, que es mucho menos duradera. Esta dopamina la usaba ¿para qué? Para la meditación. Y con esa meditación alimentada de dopamina endógena, iluminación espiritual. Ese era el camino del fan. Sin embargo, yo puedo tener fuentes de placer externas que me liberan dopamina, pero esas son breves y depende la sustancia. Por ejemplo, eh, el sexo duplica los niveles de dopamina en el cerebro, pero eh, la comida puede llevar inclusive en ciertas personas a un 150 o un 200%. La cocaína genera estímulo de dopamina al 500%. Es decir, el estado eufórico de la cocaína es 5 veces más que un orgasmo. Y la metanfetamina, yo creo que el Tusi también, es una droga que anda acá en Chile, se habla de un 1000%. Entonces, estamos hablando de 10 orgasmos. Un saque de metanfetamina o de Tusi son 10 orgasmos. Por eso son altamente adictivas. Sí, los likes también liberan dopamina. De hecho, parte de esta teoría dice que esa, esa, eh, esa notificación que uno ve, eh, o esas notificaciones de mensajes, es como ver una frutita para el cerebro. Promesa de placer, liberación de dopamina. Por eso son tan adictivas las redes sociales. Un placer externo. Pero ¿qué pasa? La dopamina que viene estimulada de afuera con placer dura poco y se va hacia el dolor. Y se nivela proporcionalmente. A la vez genera tolerancia. Es decir, cada vez necesito más placer para poder llegar a ese nivel de satisfacción. De ahí la canción de los Rolling Stones, ¿no? I can get no satisfaction. Imagínate, Mick Jagger, él mismo lo cantaba. No puedo tener satisfacción. Y claro, el tipo ya tenía todo. La orgía que se te ocurra, la droga que se te ocurra, el dinero que se te ocurra, el alimento que se te ocurra, el éxito, el placer, el reconocimiento, todo. Entonces el tipo ya te escribe una canción diciendo, I can get no satisfaction. O sea, ya mi estímulo de placer ya no, nada lo llena. De ahí, por eso, vienen muchas veces eh, las perversiones sexuales, ya buscan más, buscan lo prohibido como nuevo aliciente de placer. Porque si ya está legalmente permitido una orgía, ya no llena, entonces ahora voy a buscar, no sé, secuestrar a alguien. ¿No? Entonces, voy más, 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 más. No tiene límite, pero produce algo. Tarde o temprano se va hacia el otro lado. ¡Pum! Y va hacia el otro. Entonces, imagínate a alguien que está en altas dosis de placer, no sé, los artistas de Hollywood, con todos sus excesos hedónicos, viven el dolor terrible también. Tal vez por eso andan adictos a otros tipos de sustancias que se les neutralizan. Los emperadores romanos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay algo muy interesante. Eh, hay una neuroadaptación. Cuanto más placer yo me doy cotidianamente, más sensible soy al dolor. Y cuanto más dolor yo gestiono cotidianamente, más sensible soy al placer. O sea, imagínate al cavernícola todo el día, descalzo, que se pinchan los pies, que anda escalando por los árboles para conseguir una fruta. Se come una frutilla y es un viaje así de 1000%. Esa frutilla, que le costó todo el día conseguir.
Ahora, imagínate esta persona que todos los días come centolla, caviar, ¿no? Que lo llevan en auto para todos lados, su chofer, ¿sí? Y que se le pierde el teléfono y se deprime 3 días. ¿Por qué? Porque tiene más fragilidad, menos capacidad para gestionar el dolor, porque está hipersensible. Entonces, esa es la causa de la generación de cristal que hoy tenemos, donde todo el mundo se ofende por cualquier cosa, donde todo es ofensivo. ¿Por qué? Porque tenemos cantidades ilimitadas de placer externo y huimos del dolor. Pasamos de bien escaso, una frutilla era muy difícil. Piensen en los arándanos. Lo comían los reyes. Hoy en día lo consigues por 1.000 pesos en una verdulería, pero no es tan rico. No solo porque Monsanto le inyectó algo para que sea más grande y más productivo, sino porque no hay que esperar todo un proceso natural para poder llegar a la posibilidad de tener un pequeño puñado. No, va y te compra con 3.000 pesos 3 cajas de arándanos y se te pudren en el refrigerador. Esa es la crisis de esta época. Exceso de placer, exceso de dopamina. El mayor vendedor de drogas del mundo es el hombre más rico del mundo. ¿Quién es? Mark Zuckerberg. Fíjate que el simbolismo es tan perfecto que Zuckerberg, el apellido del dueño de Meta, Zuckerberger, significa en alemán montaña de azúcar. Marcos Montaña de Azúcar es su nombre. Maravilloso, ¿no? Bueno, hay dos ejercicios que les propongo, ¿sí? Para esta semanita, para de acá nos veamos. Uno es el difícil, que es probar qué me pasa cuando yo interrumpo y me llevo a una abstinencia de fuentes de placer. Diario, un rato, a ver qué me pasa. Si quito mi fuente de placer, porque lo que salga ahí es material de Nigredo a Rubedo. Lo tengo que escribir. Lo que salga de ahí es incómodo, me va a generar dolor. Pero, ¿qué va a pasar con el mecanismo compensatorio? Después voy a sentir un placer endógeno más duradero. Recuerden, la dopamina que viene de afuera dura poco. La dopamina endógena producida por el dolor dura hasta 3 veces más. Me quito un rato mi fuente de placer y veo qué me pasa, cuál es mi diálogo interno y cuál es mi actividad mental y en qué estado entro. Eso lo registro. A largo plazo, no le voy a pedir que hagan abstinencia ni que hagan un detox, no lo voy a pedir, pero a largo plazo puede restablecer valores. Los valores, porque el placer se estira, es como un chicle, como un elástico que se va venciendo, como le expliqué. Cada vez necesito más placer para volver a sentirme satisfecho y cada vez con menos dolor eh, colapso. Entonces, estos valores se pueden bajar a un umbral sano, entre comillas. Se pueden restablecer los valores. Es el camino largo. Hay otro camino, un segundo camino, que es el dolor controlado. Entonces, en vez de quitarme el placer, me produzco dolor. ¿Cómo me produzco dolor? No le voy a decir que se autolatigueen, no se preocupe. Voy a buscar fuentes de dopamina endógena. Por ejemplo, las más simples. Frío. Es decir, me llevo a sentir frío.
o calor intenso. Me llevo a sudar mucho. Ayuno. Me hago un ayuno intermitente. Gimnasio. Entreno hasta que me duelen los músculos. Cardio intensivo. Salgo a trotar o andar en bicicleta hasta que no dé más. Llanto. Pongo una canción de Serrat que me hace llorar. Esos locos bajitos, no sé llorar a mí. Pongo esos locos bajitos. Me obligo a llorar. Cuando luego estoy escuchando la canción, busco razones por las cuales llorar, pero primero estimulo una canción que me genera dolor y lloro. O me permito una catarsis. Yo recomiendo la ducha agua fría, por ejemplo, y el deporte. Para mí y el llanto son los tres que más me sirven para producir el dolor emocional y físico. Tanto el dolor emocional como el dolor físico trabajan sobre el sistema nervioso. Entonces, cuanto más dolor físico tú puedes resistir, más estable tu sistema nervioso al dolor emocional. Están ligados. Al revés es igual, porque funciona para los dos lados. Cuanto más dolor emocional tú puedes sentir, más resistencia luego tienes al dolor físico. Ese era uno de los métodos. eh, en esa época se podían usar, ahora es muy difícil, que usaba Gurdjieff con el dolor emocional. O sea, tenían un ejercicio que estaba dentro de la escuela, que una vez a la semana, todos ya acordados, se la agarraban con uno. Entonces llegaba esa persona y decía, pues estás gorda, ¿eh? ¿Qué pasa? Están buenos los postres, ¿eh? ¿Y qué? ¿No te lavaste el pelo hoy? Entonces, porque sabían que su herida era desvalorización. Entonces la persona cuando ya veía que dos o tres le estaban empezando a hablar así, sabían que estaban en el ejercicio de infligir dolor emocional para generar la resiliencia en el sistema nervioso. Luego, por supuesto, ese ejercicio se interrumpía, se notaba que era un paréntesis, la persona hacía su catarsis y luego liberaba. Hoy en día no se puede hacer, porque estamos en una cultura ya que te denuncia, o sea, ya no se puede hacer. Pero se hacía, era una forma de trabajar el fakir emocional. Sufrimiento voluntario de Gurdjieff, exacto. Muy bien. Agua fría, sí. Empiecen de a poco, si nunca se bañaron con agua fría, entonces báñense con agua caliente y el último minuto ponen el teléfono, un minuto agua fría. Un minuto, un minuto y medio. Ya si se animan a entrar en el agua fría y hacer una ducha rápida, va a ser aún mayor el beneficio de dopamina endógena. Y van a ver cómo gestionan el dolor emocional ese día. Van a notar la diferencia. Entonces vamos a dejar este ejercicio eh, como, como pauta para que nos vayamos compartiendo. Mira, estuve suprimiendo la fuente de placer o estuve estimulando la fuente de dolor. Me pasó esto cuando reprimí, no sé, durante 2 días el azúcar. Y me pasó esto, surgió esto, sincronicidad e insights. Los compartimos en el grupo. O no, mira, me estuve dando un chapuzón de agua helada todos los días acá en la piscina del edificio. Y me pasó esto durante el día, por ejemplo. Esa va a ser nuestra pauta. A ver qué información sale. Bueno, aquí, para que vayan a comer, para que tengan ya suficiente dolor. Pueden ir al placer ahora.